Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios sobre la filosofía y la historia de la filosofía y vamos a conocer un poco sobre la filosofía helénica pero romana, luego que comienza a iniciarse este gran imperio macedónico con Alejandro Magno, así que vamos a conocer un poco de estos momentos de esta filosofía que nosotros vamos a tener claramente establecida con algunos datos importantes para ustedes. Primero hay que saber que en esta época se pasaron de hacer análisis de temas metafísicos a temas éticos, a lo que nosotros debíamos realizar para llegar a alcanzar algún tipo de felicidad. ¿Se acuerdan de la academia, el liceo que tenía Platón, que tenía Aristóteles? Bueno, ahora se va a pasar a 4 escuelas muy importantes que comenzaron a desarrollar algunas ideas trascendentales, una posterior a la siguiente, ¿no? Que comenzaron a ir desarrollándose con algunas personas en especial que mantuvieron pues el manejo de ellas. Para podernos concentrar, habría que decir primero algunas cosas, ¿no? Que hubieron en este periodo helenístico romano un tema principal que fue la felicidad. Para eso se observó que en vez de analizar lo que serían las polis, se pasó a entender lo que sería el cosmopolitanismo. ¿Por qué? Porque esto, y quiero avanzar un poquito en la siguiente diapositiva, es gracias a este señor, Alejandro Magno. Alejandro Magno, él, bueno, era macedónico y él tenía un padre que era Filipo II. Filipo II toma la opción de contratar al mejor filósofo del momento, que era Aristóteles, y le encomienda que sea pues el mentor, el coach de Alejandro Magno y que le enseñe todo lo necesario para que él sea un excelente rey. Y entonces Alejandro comienza, después de tener obviamente clases con Aristóteles, él va a comenzar a conquistar todos estos territorios a través de estas rutas que tú vas a observar, y todos los que eran bárbaros en esa época ahora van a pasar a ser parte de este gran imperio macedónico y posteriormente imperio romano. Entonces Alejandro va a fundar Alejandría y va a tener un objeto importante de tener un imperio sumamente grande. Entonces, en esta época ya la idea de las polis, de una ciudad que tenga democracia, por ejemplo, pasa a un segundo nivel, porque ahora estamos hablando de un gran imperio y un territorio sumamente grande. Entonces, este concepto de cosmopolitanismo va a tener una identidad mucho más fuerte que el de la polis. Por ende, se va a ir dejando de lado ese tema. Segundo, se va a dar lo que sería el sincretismo cultural. Este se da porque, como te has dado cuenta, ahora tenemos una gran cantidad de espacios territoriales y gran cantidad de cultura. Entonces, todas estas culturas ya no pasan a ser bárbaros, ni relegados, ni enemigos, sino ahora pasan a ser parte de todo este imperio que estaba creando Alejandro Magno, ¿sí? Entonces, se va a mezclar todas las culturas que serían las culturas helénicas romanas. Luego va a haber un interés por cómo es que nosotros debemos vivir nuestra vida y cómo debemos lograr ser feliz, y por último, escoger lo mejor de toda esa diversidad para desarrollarnos nosotros. Lo vimos entonces así, el sincretismo cultural como una característica, una filosofía del saber práctico de la felicidad. Va a desaparecer el concepto de un ciudadano que participa en una polis y se presenta una filosofía cosmopolística. Y van a ser la primera de las disciplinas filosóficas que vamos a tener. La primera se va a denominar el cinismo y va a estar justamente en manos de este señor que ustedes observan aquí, que se llama Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope tiene una característica especial. Él promulgaba la privación de las cuestiones naturales del cuerpo. Él decía que si no teníamos necesidad de algo, no habría por qué tenerlo, como por ejemplo una casa, dinero, etc. Y entonces él estaba en contra de todo tipo de convenciones sociales que pudiesen existir. Tanto es así que él vivía en un tonel. Un tonel es un lugar donde tú depositas el vino, por ejemplo, en gran cantidad. Y ese era el único lugar donde él tenía su cama. Él mismo se autodenominaba Diógenes el perro, porque él decía que al igual que los demás perros, él simplemente vivía libremente, sin ninguna atadura a todas estas convenciones sociales existentes, que no hay ninguna norma social que para él fuese válida.
ni de costumbres, ni de normas jurídicas, y que él no tenía por qué hacer absolutamente nada de caso a nada de ello. Él vivía conforme a la naturaleza, y por eso tomaba de conducta a los animales para este tipo de trabajo. Hay que decir que existe y él se despojó absolutamente de todo, pero asombrosamente hay un síndrome, que es el síndrome de Diógenes, que tiene por consigna justamente el acumular cosas. Y Diógenes lo último que hacía era acumular, se despojaba de todas las cosas, pero bueno, por cuestiones anecdóticas, más bien le pusieron ese nombre a este síndrome, ¿no? De los acumuladores impulsivos. Hay varias anécdotas de Diógenes sobre lo que él ha podido haber vivido y podía haber realizado, ¿no? Diógenes, por ejemplo, cuando él descubre la filosofía inicial de él para arrancar en estos temas, es porque se dice en la anécdota que logra ver a un niño bebiendo de una fuente de agua con la mano. Y entonces al beber de la fuente con la mano, se da cuenta que no hay necesidad para todo lo que nosotros queremos de utilizar cosas como por ejemplo la taza que él siempre utilizaba para beber. Entonces, si yo lo puedo hacer con la mano, ¿por qué tenía todas estas cosas? Y él llega a una visualización de que estamos amarrados a todas estas cosas materiales y que bueno, pues no se debe dar, ¿no? Esa es una de sus grandes anécdotas. Otra de las anécdotas más interesantes que se da es que, como entenderás, este señor Alejandro Magno era la máxima autoridad existente en ese momento, era el emperador de todo este territorio. Pero Alejandro Magno había sido pues discípulo de un filósofo como es Aristóteles. Entonces él tenía en buen sentido o en buen respeto a todos los filósofos y creía que ellos eran obviamente muy superiores a todos nosotros, ¿ya? Entonces un día él es el que se acerca hasta Diógenes a la plaza donde él se encontraba viviendo tirado así, se acerca con todo su séquito y soldados y más bien quiere tener una conversación con Diógenes porque lo ve así como vagabundo, como una persona que no tiene absolutamente nada y le quiere ofrecer algo. Si Diógenes hubiese pedido un territorio, le hubiese entregado. Le hubiese dado una casa, le hubiese dado hasta un espacio como un liceo también para que él enseñe todas sus ideas. Para eso se acercaba Alejandro Magno y le pregunta y le dice, pídeme lo que tú desees. Y la anécdota cuenta que Diógenes le dice, bueno, lo único que yo deseo es que puedas arrimarte un poco para que me dé la luz del sol. Eso fue algo grandísimo, todo el séquito que estaba con Alejandro Magno se rieron, pero Alejandro Magno no se molestó. Más bien todo lo contrario, dice en la anécdota que cuando lo miró, al decir esto, dijo, realmente si yo vuelvo a nacer, me gustaría volver a ser Alejandro, pero si la vida no me da esa oportunidad, quisiera ser Diógenes. Entonces, eso nos va demostrando justamente esa firmeza de la grandeza también de Alejandro Magno, ¿no? Para no sentirse humillado ni afectado por un vagabundo, ni no lo consideraba tampoco loco, sino lo consideraba un filósofo con ideas muy radicales. Bueno, entonces así es el cinismo como lo presentamos. Rechazaron todas las convenciones sociales por ser antinaturales, como la moral, la ciencia, etc. Practicaron la libertad de acción, como la naideia, y de palabras como la parresía. Buscaron bastarse a sí mismo, autarquía. Otra anécdota que vamos a tener de Diógenes es que él, por ejemplo, un día al no tener que comer en la barriga, llegó hasta un templo y comenzó a masturbarse. Y les dijo a todos realmente qué bueno sería satisfacer el hambre así como puedo satisfacerme sexualmente. ¿Por qué? Porque no tenía que comer y sabía que tenía que comer algo para poder alimentarse y quería dar un ejemplo a través de ello. Obviamente esto es otra anécdota de las clásicas de Diógenes, que pueden seguir buscándolas en internet y ver mucho sobre él. El epicureísmo. El epicureísmo, bueno, tiene algunos sentidos muy importantes. Ellos trabajan tres conceptos importantes, los de la lógica, la física y la ética. Epicuro de Samos es el iniciador de todas estas ideas. Él obviamente apuntaba a la felicidad. Entonces la felicidad nos va a dar dos conceptos importantes.
dentro de este placer supremo que está basado en el hedonismo, en la satisfacción, ¿no? Pero él decía que ya nos satisfacemos a través del hedonismo, pero hay que llegar al máximo de esa satisfacción, que es la aponía, que es no tener dolor en el cuerpo, y la ataraxia, que es no tener perturbación en el alma. Ambos casos, el placer del cuerpo y del alma, nos van a dar la felicidad. Esto es dentro del ámbito de la ética que él tenía. En el ámbito de la física hablaba sobre las composiciones de todas las cosas que eran de átomos y el vacío. Y los átomos tienen peso y al caer producen los movimientos azarosos de todo lo que nosotros tenemos. Entonces él decía que en este caso, relacionando la ética de la felicidad con estos placeres, había una relación sobre el movimiento. Entonces había movimiento y por eso se generaban sensaciones que uno tenía. Y cuando están en reposo estaba la aponía y la ataraxia, que era la tranquilidad del alma. Entonces él decía que nosotros tenemos, como buen sabio, deberías elegir los placeres, tener la oportunidad de elegir para satisfacer, por ejemplo, estos deseos naturales o deseos no naturales, como son los de el honor, la gloria, etcétera, y los naturales el alimento, la bebida, el dormir, etcétera. Pero también los puedes limitar y en algunos otros casos hasta evitarlos si es que no deseas desarrollar ese tipo de deseos. Para eso él hablaba de un fármaco muy especial que le llamó el tetrafármaco. Decía, por ejemplo, que no hay razón para temer a los dioses porque ellos tienen sus propias preocupaciones. Segundo, decía no temer a la muerte porque es absurdo. Todo lo que pasa después de morir se disuelve con los átomos. Decía que el placer correctamente entendido está al alcance de todos. O sea que lo bueno es fácil de conseguir, así que hay que conseguirlo. Por último, no tengas miedo al dolor, decía, porque el dolor es soportable o dura poco, una de esas dos. ¿Qué sucede con él? Él decía que si el dolor es fuerte, tú no vas a sentir, lo vas a sentir por un poco tiempo. Va a ser breve, pero si el dolor si es largo, va a ser leve más bien, entonces sopórtalo en ambos casos. Luego tenemos lo que sería el estoicismo. El estoicismo fue dado por Zenón de Sitio. Él hablaba sobre una felicidad también con la ataraxia, pero él decía que había que aceptar el orden natural con resignación, o sea, soportar todo lo que nos vayan a brindar. Si nosotros hemos nacido pobres, pobres tenemos que seguir hasta el final y ser felices con los que nos ha brindado la naturaleza, alejarnos de cualquier otro placer corporal y de la riqueza y que no hay nada que no podamos soportar nosotros. En el mundo de la materia hablaba sobre un principio pasivo y el logos o razón universal, que es el principio que mueve todo nuestro universo y que tendríamos que no lo conocemos, pero que está ahí y es el que hace que todo esté funcionando. Tampoco él consideraba que habían razas superiores sobre algunas otras razas. Él también decía que la virtud del sabio consiste en comprender el orden natural o destino y aceptar vivir conforme a la naturaleza. También resignarse en este caso, ¿no? Muy bien, y por último tenemos a los escépticos o el escepticismo con Pirrón de Elis. Pirrón decía que no se puede encontrar la verdad, que la verdad no existe como tal. Entonces yo tengo que encontrar la felicidad a través de no querer estar indagando y averiguando más cuando la verdad es que yo no lo puedo saber. Nada le puede afirmar, se dice. Ahora, había una frase que él decía que yo no afirmo ni niego nada. Otra de las frases que él decía es no me fío de la razón, ni los sentidos, ni de opiniones, ni nada, ni de nadie. Y la verdad es que él era la única forma de poder entender, era escéptico de todo lo que habían dicho algunas otras personas, ¿no? Bueno, acá hay un texto que quiero que lo vayas leyendo en un momento de tranquilidad y entiendas un poco sobre esta vida de los ilustres filósofos. Y bueno, pues las cosas no tienen diferencia entre sí, son iguales en ciertas e indiscernibles según nuestro amigo Pirrón. Luego, por último, para poder entender qué disposiciones debemos estar frente a ella, bueno, nuestras sensaciones y juicios nos enseñan lo que es verdadero y falso y no hay realmente una verdad. La verdad es dudar siempre de todo lo que nuestros sentidos nos van a brindar. Muy bien, te voy a dejar una actividad que por favor tiene que ser leer este texto y darme una opinión en 10 líneas de lo que tú estés pensando o cuál es tu opinión sobre este texto. ¿Sí?
de la vida de Diógenes. Muy bien, nos vemos hasta la próxima sesión.